Con razón, o sin ella, siempre relaciono mi matrimonio con la muerte de mi padre en el tiempo. Que haya otros vínculos en otros planos es posible, pero ya me es difícil decir lo que quiero saber. No hace mucho fui a la tumba de mi padre, eso sí lo sé, y tomé la fecha de su muerte, solo la de su muerte. La de su nacimiento no me importaba aquel día, pero unos días después volví para sacar la fecha de su nacimiento. Las tengo anotadas, esas 2 fechas límites, en un pedazo de papel que guardo conmigo. Por eso estoy seguro de que debía tener unos 25 años cuando mi matrimonio, porque la fecha de mi nacimiento mío, digo bien, de mi nacimiento mío, nunca la olvido. Esa no he tenido que ponerla por escrito, la tengo grabada en la memoria, con unas cifras que la vida no podrá borrar con facilidad. A veces celebro ese día. No cada vez que llega, no, porque llega muy a menudo, pero bastantes veces. Personalmente, no tengo nada contra los cementerios, al contrario, me gusta pasear por ellos. El olor de los cadáveres no me resulta desagradable. Puede que un poco demasiado dulzón, demasiado penetrante, pero mucho mejor que el de los vivos. Sobacos, pies, culos, prepucios grasientos, óvulos podridos. Y cuando noto además los restos de mi padre, aunque sea un poco, casi se me saltan las lágrimas. Ya pueden los vivos lavarse, perfumarse. ¡Apestan! Sí, a mí, déjenme los cementerios. Ustedes, si quieren, vayan a pasear por los jardines o por el campo. La torta o el plátano me los como más a gusto sentado en una tumba. Y si me vienen ganas de mear, y me vienen a menudo, puedo escoger. Los epitafios nunca me han decepcionado. Siempre hay 3 o 4 tan graciosos que tengo que agarrarme a la lápida, a la cruz o al ángel para no caerme. El mío lo compuse hace tiempo y estoy bastante contento con él. Lástima que no tenga muchas posibilidades de figurar por encima de mi cráneo, a menos que el Estado se cargara de eso. Debo de tenerlo por aquí. Aquí yace quien tanto escapó, que solo ahora escaparse logró. Aquí yace quien tanto escapó, que solo ahora escaparse logró. Hay una sílaba más en el segundo verso, pero no creo que eso tenga mucha importancia. Cosas peores tendrán que perdonarme cuando me vaya de aquí. Pero pasemos a un asunto menos triste. Al morir mi padre tuve que dejar la casa. Era él quien me quería allí, tipo extraño. Un día dije, déjenlo, no molesta a nadie. No sabía que yo estaba escuchando. Nunca quisieron enseñarme su testamento. Solo me dijeron que me había dejado algún dinero. Se ve que le gustaba tenerme en la casa, si no, no se habría opuesto a que me corrieran. Puede que solo me tuviera lástima, pero no creo.
Bien que lo jodieron. Si pensaba seguir protegiéndome desde la tumba. ¡Pobre papá! Un día, al volver del water, encontré la puerta de mi cuarto cerrada con llave y mis tiliches amontonados afuera. Si supiera lo estreñido que estaba en aquella época. Era la ansiedad, supongo. Aunque de veras estaba estreñido. ¿No creen? Entonces, ¿cómo explicar aquellas largas, aquellas atroces sesiones en los excusados, en los waters? No leía, ni pensaba, ni soñaba. Miraba vagamente el calendario que colgaba de un clavo ante mis ojos con la imagen a colores de un joven barbudo rodeado de borregos. Debía de ser Jesús. Me separaba las nalgas con las manos y hacía fuerza. 1. Dos. Moviéndome como si estuviera remando. Y solo tenía prisa por volver a mi cuarto y tumbarme. Puede que fuera estreñimiento, ¿no creen? O quizá lo confundo con la diarrea. Todo se me enreda en la cabeza, cementerios y bodas y las distintas clases de mierda. Mis tiliches no eran muchos. Los habían amontonado en el suelo junto a la puerta y ahí mismo tuve que cambiarme, quiero decir. Quitarme la bata y el camisón y ponerme ropa de viaje, quiero decir. Calcetines, pantalones, camisa, saco, abrigo, sombrero. Espero no olvidar nada. Antes de dejar la casa, intenté abrir otras puertas, pero ninguna se dio. Si hubiera encontrado abierto algún cuarto, ni con gases me hacen salir. Notaba la casa llena de gente, como siempre, pero no se veía nadie. Supongo que todos se habían escondido en sus habitaciones con la oreja bien parada. Quédense con este dinero y déjenme seguir viviendo aquí, como en vida de mi papá. Dios lo tenga en su santa gloria. Todos esos labios que me habían besado, esos corazones que me habían querido. Se quiere con el corazón, ¿verdad? ¿O lo confundo con otra cosa? Esas manos que habían jugado con las mías, esas almas que casi me habían poseído. ¡Qué extraña es la gente! Pero pasemos a un asunto menos melancólico. El nombre de la mujer con la que me junté poco después era Lulú. Por lo menos eso decía ella y no veo qué interés habría podido tener en mentirme sobre eso. Claro que nunca se sabe. Como no era francesa, decía Lou Lou. Y como yo tampoco era francés, decía Lou Lou también. Los dos decíamos Lou Lou. La conocí en una banca a la orilla del canal. Era una banca muy bien situada, pegada a un montón de tierra y desperdicios, de modo que tenía cubierta la retaguardia. Delante de mí discurría un canal. Si es que los canales discurren, yo de eso no sé. Así que tampoco por allí podía sorprenderme. Y sin embargo, ella me sorprendió. Hazme lugar, dijo. Mi primer impulso fue irme, pero el cansancio y el no saber a dónde ir me impidieron seguirlo, de modo que encogí las piernas y ella se sentó. No pasó nada entre nosotros aquella tarde y se fue luego sin haberme dirigido la palabra. Pero era una mujer muy tenaz y volvió al otro día y al otro y pasó más o menos lo mismo. Quizá cruzamos alguna palabra. Al día siguiente estaba lloviendo, yo creí que iba a estar tranquilo, pero me equivoqué. Le pregunté si había decidido venir a fregarme todos los días. te friego. Dijo.
Supongo que me estaba mirando, pero no debía de gran cosa, cuando mucho unos párpados con un poco de nariz y de frente oscuramente por la oscuridad. Creí que estábamos bien. Dijo. Me fastidias, dije. No puedo estirarme si estás tú allí. ¿Tanto te gusta estirarte? ¡Qué gran error eso de hablar con la gente! Pues nada más tienes que poner tus pies sobre mis rodillas, dijo. No me hice del rogar. Sentí sus muslos gordos bajo mis pobres pantorrillas. ¿Y si le diera una patada en el coño?, pensé. Hablas de estirarte y de inmediato la gente vio un cuerpo en toda su extensión. Lo que a mí me importaba en mi reino despoblado, del que mi esqueleto era solo un reflejo lejano y banal, era la supinación cerebral, el adormecimiento del yo y de eso execrable que llaman no yo, incluso por flojera, ¡mundo! Pero a los 25 años, al hombre moderno aún se le para de vez en cuando. Y por supuesto ya se dio cuenta. Las mujeres huelen un pito parado a más de 10 kilómetros y se preguntan cómo pudo verme desde allá. En esos momentos uno ya no es uno mismo y eso es terriblemente doloroso, incluso más doloroso que ser uno mismo. Eso que llaman amor es el exilio. Al menos eso opinaba yo aquella tarde. Cuando ella terminó y mi yo mío se reorganizó con la ayuda de un sueñito, me encontré solo. A veces me pregunto si todo esto... no es pura invención. Si en realidad las cosas sucedieron de otro modo. Sin embargo, su imagen ha quedado para mí pegada a la de la banca, de modo que hablar de la banca al atardecer es hablar de ella para mí. Esto no prueba nada, pero tampoco quiero probar nada. En lo que respecta a la banca, durante el día no vale la pena hablar. Yo nunca estaba allí. La dejaba tan temprano y regresaba hasta el final de la tarde. Sí, durante el día buscaba de comer y remataba en los asilos. Si ustedes me preguntaran, y seguro que tienen ganas, ¿qué había yo hecho con el dinero que me dejó mi padre? Les diría que no había hecho nada, que lo tenía guardado en el bolsillo, porque sabía que no siempre sería joven y que el verano no dura eternamente, ni siquiera el otoño. Mi alma burguesa me lo decía. Por fin, un día le dije que ya estaba harto. Me molestaba profundamente, incluso cuando no estaba. De hecho, todavía ahora me molesta, pero igual que todo lo demás. ¿Entonces no quieres que venga? Es increíble cómo la gente repite lo que le acabas de decir. Le dije que venía de vez en cuando. Conocía mal a las mujeres en aquella época. Claro que aún ahora las conozco mal. Y a los hombres también. Y a los animales. Lo que conozco menos mal son mis dolores. Aunque la verdad es que esos también los conozco mal. Debe de ser porque no soy más que dolor. Un día, sí me acuerdo, les contaré con cuidado, si puedo, mis extraños dolores, distinguiéndolos con cuidado para mayor puntualidad. Les contaré los del pensamiento, los del corazón o afectivos, los del alma, muy bonitos los del alma,
y luego los del cuerpo, los interiores y los de afuera, empezando por el pelo y bajando lenta y metódicamente hasta los pies. Sede de los callos, calambres, juanetes, sabañones, hongos y otras monerías. Entonces ella, claro, quiso saber qué entendía yo por de vez en cuando. Ya ven a lo que uno se expone cuando abre la boca. Cada 8 días, cada 10 días, cada 15 días. Le dije que viniera más de tarde en tarde, mucho más de tarde en tarde. Que no viniera nunca si se podía. De todos modos, al día siguiente dejé la banca, no tanto por ella como por la banca, que ya no satisfacía mis necesidades, aún por más modestas que fueran cuando empezó el frío. Y también por otras razones que no vale la pena explicar a unos huevones como ustedes. Y me refugié en un establo de vacas abandonado. Fue en aquel establo, lleno de boñicas secas y huecas que se hundían con un suspiro cuando las pinchaba con el dedo, donde por primera vez en mi vida tuve que luchar contra un sentimiento que ponía poco a poco en mi espíritu helado su horrible nombre de amor. Lo que más encanto da a nuestro país, aparte, claro, de su escasa población, y esto sin ayuda del más mínimo anticonceptivo, es que todo está descuidado menos los viejos excrementos de la historia. Los recogen con frenesí, los disecan y los llevan en procesión, allí donde el tiempo ha dejado una bonita mancha de caca repugnante. Verán a nuestros compatriotas a 4 patas, husmeando con la cara radiante. Eso es lo que explica mi felicidad, que todo invita a la veneración. No sé qué relación tenga esto con lo que decía, pero seguro que tiene alguna, e incluso varias. ¿Pero cuáles? Sí, la amaba. Así llamaba entonces y también ahora a lo que hacía en aquella época. No es que yo fuera un experto, nunca había amado antes, pero por supuesto que había oído hablar de la cosa, en la casa, en la escuela, en el burdel, en la iglesia, y había leído novelas en verso y en prosa, guiado por mi tutor en 6 o 7 lenguas, tanto vivas como muertas, donde eso salía mucho. Así pues, por lo menos era capaz de nombrar lo que hacía cuando me veía de pronto escribiendo Lulú en una vieja boñiga de ternera, o cuando tumbado bajo la luna trataba de arrancar las ortigas desde la raíz. El amor hace aflorar lo peor del hombre, sin duda. Pero ¿de qué amor se trataba exactamente? ¿Amor, pasión? No creo. ¿O lo confundo con otra variedad? Hay tantas, ¿verdad? El amor platónico, por ejemplo. La amaba con amor platónico. Habría escrito su nombre sobre cacas de vaca si la hubiera amado con un amor puro y desinteresado, y para colmo con el dedo que después me chupaba. ¡Vamos a ver! Todos mis pensamientos eran para Lulú, y si eso no es bastante, entonces no sé qué. Además, ya estoy harto de ese nombre Lulú y voy a darle otro, ahora de una sílaba. ¡Ana! Por ejemplo. No es de una sílaba, pero da igual. Entonces pensaba en Ana. Yo, que había aprendido a no pensar en nada más que en mis dolores, pensaba mucho en Ana. Largas sesiones, 20 minutos, 25 minutos y hasta media hora al día. Esa debe haber sido
mi manera de amar. Para acabar con esa situación tan difícil, regresé una tarde al lugar en el que estaba la banca. No estaba. La esperé inútilmente. Al día siguiente, volví más temprano. Y ahí estaba ella, en la banca, ante el lago helado. Ya les dije que era una mujer muy tenaz. ¿Qué interés podía tener en perseguirme de ese modo? Se lo pregunté sin sentarme, yendo y viniendo, y ella me contestó que no sabía qué podía haber en mí. Le rogué que por lo menos me dijera eso, si es que podía. Me contestó que no podía. Parecía cálidamente abrigada, con las manos hundidas en un manguito, y recuerdo que a la vista de aquel manguito me puse a llorar. Era como si la viera por primera vez. Estaba toda encogida y arropada, con las manos en el manguito sobre el regazo, la cabeza inclinada, las piernas apretadas y los talones levantados. No tenía forma, ni edad, ni vida casi. Podía ser una niña o una vieja. Y aquella manera de contestarme, no sé, no puedo. ¿Viniste por mí?, le dije. Sí, me dijo, pues bueno, aquí estoy, le dije. Y yo no había venido también por ella. Aquí estoy, me dije. Me senté junto a ella, pero me levanté inmediatamente de un salto. Tenía ganas de irme para saber si eso se había acabado, pero para mayor seguridad, antes de irme, le pedí que me cantara una canción. Creí que no lo iba a hacer, pero no. Al poco rato se puso a cantar. No conocía la canción. Nunca la había oído, ni nunca más la oiré. Solo recuerdo que hablaba de limoneros o de naranjos, no sé. Para mí es un triunfo acordarme de que tenía algo que ver con limoneros o con naranjos, porque de las otras canciones que he oído en mi vida, y vaya que he oído, porque es materialmente imposible vivir incluso como yo vivía sin oír cantar, a no ser que se esté sordo. De las otras canciones, digo, no he retenido nada de nada, ni una palabra, ni una nota, tan pocas palabras, tan pocas notas, que nada. Esta frase ya ha durado demasiado. Luego me fui. Mientras me alejé, oí que cantaba otra canción, o quizá la misma, con una voz que se iba debilitando conforme me alejaba y que al final se apagó. Había dejado de cantar, o estaba yo demasiado lejos para oírla. En esa época me obsesionaban. No podía quedarme con una duda así. De modo que retrocedí unos pasos y me detuve. Aún oía la voz, pero muy débil. Surgió tan suavemente del silencio que casi eran lo mismo. Cuando la voz cayó al fin, di otros pasos hacia ella para estar seguro de que había dejado de cantar y no simplemente bajado de volumen. Por fin di media vuelta y me fui, lleno de dudas. Pero unas semanas más tarde, aún más muerto que vivo de lo acostumbrado, regresé otra vez al lugar en el que estaba la banca, a la misma hora más o menos. Quiero decir, más o menos bajo el mismo cielo. No, tampoco, porque nunca es el mismo cielo y siempre es el mismo cielo. ¿Cómo decir esto? No lo voy a decir. Ya está. Ella no estaba ahí. ¡Ah! Y de pronto ahí estaba. No sé cómo. Digamos que estaba lloviendo.
lloviendo! Siempre es bueno un cambio, aunque solo sea de clima. Ella se tapaba con un paraguas, por supuesto. Debía de tener un guardarropa impresionante. Manguito, paraguas. Le pregunté si venía todas las tardes. No, dijo, solo de vez en cuando. Como la banca estaba mojada, caminábamos de un lado al otro y entonces la tomé del brazo por curiosidad para ver si eso me gustaba, pero no me gustó nada. Así que la solté. Pero ¿para qué tantos detalles? Para retrasar el desenlace. Pude ver su cara con mayor claridad. Me pareció normal. Una cara como millones de otras. ¡Era visca! Pero de eso me di cuenta hasta después. No parecía ni joven ni vieja su cara. Estaba como suspendida entre lo lozano y lo marchito, en cuanto a saber si era guapa. O si lo había sido. O si tenía posibilidades de llegar a serlo. Me confieso incompetente. En fotos yo había visto caras que quizá habría podido llamar bellas si hubiera tenido una noción de lo que es la belleza. Y la cara de mi padre, en su lecho de muerte, me había dejado entrever la posibilidad de una estética del humano. Pero las caras de los vivos, siempre haciendo muecas, con la sangre a flor de piel. Me preguntó si quería que me cantara algo y le contesté que no. Le dije que quería que me dijera algo. Creí que iba a decirme que no tenía nada que decirme, pero me llevé una sorpresa agradable al oírle decir que tenía un cuarto. Ya me lo imaginaba. ¿Quién no tiene un cuarto? Tengo 2 cuartos, dijo. ¿En qué quedamos? ¿Cuántos tienes exactamente?, le dije. Dijo que tenía 2 cuartos y una cocina. La cosa iba en aumento. Acabaría por acordarse del baño. ¿Dijiste 2 cuartos?, le dije. Sí, me dijo. ¿Uno junto al otro? Por fin, un tema de conversación digno de tal nombre. La cocina está en medio, me dijo. ¿Y por qué no me lo dijiste?, le dije. No me sentía a gusto con ella. Pero por lo menos, gracias a que estaba con ella, quedaba en libertad para pensar en cualquier otra cosa que no fuera ella, y eso era grandioso. Y así, poco a poco, hasta no pensar en nada, como bajando peldaños hacia un agua profunda, y sabía que estando lejos de ella perdería esa libertad. Efectivamente, eran 2 cuartos separados por una cocina. No me había mentido. Me dijo que debería haber ido a traer mis cosas y le dije que yo no tenía cosas. Estábamos en la parte de arriba de una casa vieja y desde la ventana podía verse la montaña para quien quisiera verla. Encendí un quinqué. ¿No tienes electricidad?, le dije. No, me dijo. Pero tengo agua y gas. Ah, ya le dije. Tienes gas. Empezó a desnudarse. Las mujeres, cuando no saben qué hacer, se desnudan. Y es lo mejor que pueden hacer. Se quitó todo con una lentitud capaz de irritar a un elefante, menos las pantaletas. Sin duda para llevarme al colmo de la excitación. Fue entonces cuando vi que era visca. Afortunadamente, no era la primera vez que veía yo una mujer desnuda. Así que pude quedarme porque ya sabía yo que a pesar de tantas bolas no iba a estallar.
Le dije que tenía ganas de ver el otro cuarto porque todavía no lo había visto. Si ya lo hubiera visto, le habría dicho que tenía ganas de volver a verlo. ¿No te desnudas?, me dijo. No, le dije. No acostumbro desnudarme. Era verdad. Nunca he sido de esos que se desnudan a la menor provocación. A veces, para acostarme, me quito los zapatos y luego, según el frío, algo de la ropa exterior. Para no parecer descortés, no tuvo más remedio que ponerse una bata encima y acompañarme con el quinqué. Pasamos por la cocina, o tal vez por el pasillo, y vi horrorizado el cuarto. Tal cantidad de muebles rebasa cualquier imaginación. ¿Qué es esto?, le dije. La sala, dijo. Empecé a sacar los muebles por la puerta del pasillo. Ella miraba con tristeza, supongo, aunque no necesariamente. Me preguntó qué hacía, pero sin esperar respuesta, creo. Los saqué uno por uno y hasta de dos en dos, y los amontoné en el pasillo contra la pared de enfrente. Por lo menos quítate el sombrero, dijo. Otro día les hablaré de mi sombrero, quizás. Al final no quedé en el cuarto. Al final no quedó en el cuarto más que una especie de sofá. Lo arrastré hasta el fondo, cerca de la puerta. Al final no quedó en el cuarto más que una especie de sofá. Lo arrastré hasta el fondo, cerca de la puerta, y me acosté en él. Ella no había movido ni un dedo. Al final no quedó en el cuarto más que una especie de sofá. Lo arrastré hasta el fondo, cerca de la puerta, y me tiré en él. Ella no había movido ni un dedo para ayudarme. Te traigo sábanas y cobijas, Dijo, pero yo no quise sábanas. Puedes cerrar las cortinas, le dije, como la ventana está. Al final no quedó en el cuarto más que una especie de sofá. Lo arrastré hasta el fondo, cerca de la puerta, y me tiré en él. Ella no había movido ni un dedo para ayudarme. Te traigo sábanas. Al final no quedó en el cuarto más que una especie de sofá. Lo arrastré hasta el fondo, cerca de la puerta, y me tiré en él. Ella no había movido ni un dedo para ayudarme. Te traigo sábanas y cobijas. Digo, pero yo no quise sábanas. Puedes cerrar las cortinas, le dije, como la ventana estaba cubierta de escarcha. Todavía daba un poco de claridad, aunque era de noche, así que levanté y cambié la posición del sofá. Es decir, puse respaldo hacia el exterior, de modo que... Al final no quedó en el cuarto más que una especie de sofá. Lo arrastré hasta el fondo, cerca de la puerta, y me tiré en él. Ella no había movido ni un dedo para ayudarme. Te traigo sábanas y cobijas, dijo, pero yo no quise sábanas.
¿Puedes cerrar las cortinas?, le dije. Como la ventana estaba cubierta de escarcha, todavía daba un poco de claridad, aunque era de noche, así que me levanté y cambié la posición del sofá. Es decir, puse el respaldo hacia el exterior. ¿Dónde está mi bolsa? ¿Dónde está mi bolsa? De modo que el respaldo quedó hacia afuera y la parte interior hacia la pared. Y me tiré adentro como un perro en su canasta. Ella tomó el quinqué de la chimenea y se inclinó sobre mí, por encima del respaldo. Todo esto son recuerdos de familia, dijo. Yo en su lugar me habría ido de puntitas, pero ella no se movió. Lo importante es que ya empezaba a dejar de amarla. Sí, ya me sentía mejor. Estaba casi a punto de iniciar el descenso hacia las largas inmersiones de las que tanto tiempo había estado privado por su culpa, y eso que apenas acababa de llegar. Pero lo primero era dormir. Te dejo el quinqué, me dijo. Pero yo le rogué que se lo llevara. ¿Y si necesitas algo por la noche?, dijo. ¡Ya iba a ponerse a alegar! ¡Lo presentí! ¿Sabes dónde está el water? Tenía razón. No se me había ocurrido. Hacerse en la cama es rico, pero luego es molesto. Dame una vacinica, le dije. Durante mucho tiempo me ha encantado, pero me ha gustado bastante la palabra vacinica, vacinica. Me recuerda a Racine o a Baudelaire, no sé a cuál. Pero ella me dijo que no tenía vacinica. Pues dame cualquier cacerola, le dije. Al cabo que no tengo disentería. Volvió con una especie de olla con asas sin tapa. No, necesito la tapa, le dije. Si me hubiera dicho que necesitaba la tapa, me habría dicho, ¿necesitas la tapa? Metí la olla entre las sábanas. Me gusta dormir agarrando algo y el sombrero todavía estaba muy mojado. Me volteé hacia la pared. A ver si ahora puedes echarme a la calle, dije.
Me pareció que no me daba cuenta del sentido de estas palabras, ni del ruidito que hicieron hasta pocos segundos después de haberlas pronunciado. A veces se me escapaban de la boca frases gramaticalmente impecables, pero totalmente carentes, no diré que de significado, porque sí que tenían, y a veces varios, sino de fundamento. El ruido, en cambio, siempre lo oía, a medida que lo iba produciendo, pero aquella fue la primera vez que mi voz me llegó con tanta lentitud. A ver si ahora puedes echarme a la calle. Volté para ver qué pasaba y vi que sonreía. Poco después se fue, llevándose el quinqué. La oí atravesar la cocina y cerrar la puerta de su cuarto. Estaba solo, al fin, en la oscuridad, al fin. No diré nada más. Pensé que me adentraba en una buena noche a pesar de la extravagancia del lugar, pero no, tuve una noche extremadamente agitada. Al día siguiente desperté destrozado, con la ropa en desorden y también las cobijas, y con Ana junto a mí, por supuesto, desnuda. Daría escalofrío imaginar lo que se habría esforzado. Yo todavía tenía la olla en la mano. Vi hacia adentro. No la había usado. Vi mi sexo. Si el pobre hubiera podido hablar. No diré nada más. Esa fue mi noche de amor. Poco a poco mi vida se fue organizando en aquella casa. Ella traía la comida a las horas que habíamos quedado. Venía de vez en cuando a ver si yo estaba bien o si necesitaba algo. Vaciaba la sopera una vez al día y hacía el cuarto una vez al mes. No siempre resistía la tentación de hablarme, pero en general yo no tenía motivos de queja. A veces la oía cantar en su cuarto. La canción atravesaba su puerta, luego la cocina y luego mi puerta, hasta que llegaba a mí, leve, pero indiscutible. A no ser que pasara por el pasillo. No me molestaba demasiado oír cantar de vez en cuando. Lo que sí me molestaban eran unos ruiditos, risitas y gimoteos que llenaban sordamente la casa a ciertas horas, tanto de día como de noche. Yo ya no pensaba en Ana para nada, pero por lo menos necesitaba ¡silencio! Para poder vivir mi vida. No llegaba a distinguir si era siempre el mismo tipo o si eran varios. Las risitas y los gimoteos se parecen tanto entre sí. En aquella época me obsesionaban esas perplejidades, así que me quité un peso de encima cuando ella me dijo que eran clientes que recibía por turnos. Entonces
Vives de la prostitución, le dije. Vivimos de la prostitución, me dijo. Y no podías decirles que hicieran un poco menos de ruido. O por lo menos otra clase de ruido. Se tiene que jadear, Me dijo. Pues entonces no me va a quedar más remedio que irme, le dije. Buscó cortinas en el ropero familiar y las colgó delante de su puerta y de mi puerta. Entonces le pregunté si no sería posible comer un camote de vez en cuando. ¡Un camote! Gritó, como si me hubiera dicho que quería comer carne de niño judío. Me gustan los camotes porque saben a violetas y las violetas porque huelen a camote. Por fin, un día, tuvo los huevos de decirme que tenía 4 o 5 meses de embarazo y que era mío. Se puso de perfil y me invitó a verle la panza. Incluso se desnudó, sin duda para demostrarme que no tenía un cojín debajo de la falda, pero también por el puro placer de desnudarse. A lo mejor es nada más un hinchazón, le dije, para consolarla. Se me quedó viendo con sus 2 grandes ojos de no recuerdo qué color. O más bien con uno solo, porque el otro lo tenía apuntado hacia el rincón. Cuanto más desnuda estaba, más visca se ponía. Mira, me dijo, inclinando su cabeza hacia sus pechos. Mis pezones ya se están oscureciendo. Y se acopió de fuerza y le dije, ¡aborta! ¡Aborta! Así ya no se te seguirán oscureciendo más. Había abierto la cortina para que yo no me perdiera ni una sola de sus múltiples redondeces. Vi la montaña impasible, cavernosa, secreta, en donde yo escucharía solo el viento, los pájaros y los golpecitos metálicos de los martillos de los talladores de granito. Durante el día saldría la maleza cálida, perfumada y salvaje, y por las noches vería las luces lejanas de la ciudad. A partir de aquel día las cosas fueron de mal en peor para mí en aquella casa. No porque ella me descuidara, nunca habría podido descuidarme lo suficiente, sino porque a cada rato venía a torturarme con lo de nuestro hijo, enseñándome la panza y las tetas y diciéndome que nacería en cualquier momento, que ya lo sentía patear. Si patea no es mío, le dije. No me la había pasado tan mal en aquella casa. No era mi ideal, es cierto, pero tampoco puedo negar sus ventajas. Dudaba si debía irme. Ya caían las hojas y tenía miedo del invierno. En aquella época aún no sabía cuán amable puede ser la tierra para quien no tiene otra cosa, ni cuántas sepulturas puede ofrecer para vivir en ella. Lo que sí me mató fue el nacimiento. Me daba no sé qué, irme sin que me corrieran. Salí arrastrándome del sofá, me puse pantalones, saco, abrigo, sombrero. No se me olvidó nada. Me amarré las agujetas y abrí la puerta del pasillo. El montón de cachivachas me estorbaba el paso, pero pasé por encima, rompiéndolos ruidosamente. En un principio hablé de matrimonio. En cualquier caso, fue una especie de unión. Cualquier precaución habría sido superflua. Los aullidos desafiaban toda competencia. Seguramente era su primer parto.
Los ruidos me siguieron hasta la calle. Me paré junto a la puerta y paré la oreja. Aún los oía. Si no hubiera sabido que lanzaban aullidos en la casa, quizá no los habría oído, pero como los sabía, los oía perfectamente. No sabía muy bien en dónde estaba yo. Busqué las osas entre las estrellas y constelaciones, pero no pude encontrarlas, aunque seguramente estaban ahí. Fue mi padre quien me las enseñó, pero solo y sin él nunca he podido encontrar más que las osas. Me puse a jugar con los pasos, un poco como había hecho con la canción, avanzando, deteniéndome, avanzando, deteniéndome, si es que a eso se le puede llamar juego. Mientras caminaba no oía los gritos, gracias al ruido de mis pasos, pero en cuanto me paraba, los volvía a oír, cada vez más débiles, es cierto. ¿Pero qué importa que un grito sea débil o fuerte? Lo que importa es que cese. Durante años creí que alguna vez cesarían. Ahora ya no lo creo. Hubiera necesitado otros amores, quizás. Pero no se ama a voluntad. No se ama por mandato.